Muy buenos días, mis amados hermanos, amigos, familiares. Estamos aquí en esta mañana que, como podemos ver, está comenzando a llover. Sabemos que había un mal clima para el día de hoy, pero sabemos que el Señor toma el control de todas las cosas. Meditando en la palabra, mis amados hermanos y amigos, familia, venía un sinfín de pensamientos, porque muchas veces se me revuelve tanto pensamiento en tantas citas bíblicas, donde el Señor nos muestra tantas cosas que estableció en su palabra, aún de aquellos que sus siervos vivieron. Estaba meditando todo lo que pasaron los profetas, que muchas veces anhelamos ser profetas, que el Señor nos use como esos profetas, pero no queremos pagar el precio que pagaban esos profetas, porque queremos que el Señor nos use en profecías, pero no queremos que la gente nos odie, nos aborrezca. No queremos pasar por los procesos que ellos pasaron, porque podemos ver que los profetas de la antigüedad eran profetas sufridos. Y en estos tiempos, ¿qué clases de profetas queremos ser? Si no queremos pasar por el desierto, donde sabemos que el desierto es necesario porque ahí nos encontramos con Dios. Ahí es donde el Señor nos muestra cosas. Ahí es donde el Señor nos direcciona. Pero muchas veces queremos la bendición y sobre todo la exaltación. Porque los profetas del día de hoy son profetas que quieren ser admirados, reconocidos. Son profetas que quieren ser bendecidos. Porque escucho muchos profetas que dicen respete el manto, honre el manto. Y honrando al manto ellos están pensando en ciertos, no todos, ¿verdad? En la economía, que los honren con finanzas. Porque he oído las expresiones que muchos de ellos dan y podemos ver que Jesús fue el profeta de profetas, porque Jesús se movió en los 5 ministerios cuando vino aquí. Y podemos ver que Jesús no anduvo buscando honra, hasta habló de la honra, que nadie era honrado en su propia tierra, porque él no recibió nunca honra. Y eso no le importó, eso no lo detuvo para poder llegar al cumplimiento de lo que el Padre le había establecido que viniera a hacer en la tierra. ¿Qué podemos meditar en esta mañana acerca de eso? De que no nos debemos de enfocar por los bienestar, por las cosas materiales de este mundo, sino que debemos de enfocarnos en cumplir con nuestro llamado, sea cual sea. Nunca miremos de menos el llamado que el Señor nos ha puesto, porque podemos ver no sé si está en 1 o 2 de Corintios 12, donde habla del cuerpo, que dice que todos los miembros son necesarios en el lugar que el Señor los ha puesto. Ninguno es tomado por indigno, sea el que esté recibiendo en la puerta, sea el que esté en el parqueo, sea los que limpian el templo. Todos tienen la misma recompensa. Pero estamos equivocados en creer que la recompensa más grande la vamos a tener por el llamado más poderoso que tenemos, y ese es un error, porque usted es galardonado, o sea que va a recibir ese galardón porque usted fue efectivo o efectiva en el lugar donde el Señor le estableció. Muchas veces el Señor nos usa aún para dar un consejo, y si usted da un consejo basado a la palabra, pues usted está siendo efectiva en eso. No mire de menos en aquello que el Señor la pueda o lo pueda usar. Simplemente cumpla con lo que el Señor quiere que haga. Muchas veces el Señor nos va a usar para que seamos de bendición para otras personas. Y no solo que vayamos a bendecir a una persona económicamente, sino que espiritual, porque el fundamento de Cristo siempre ha sido lo espiritual, porque sabe que lo terrenal es basura, y algo que reconoció
este Pablo era eso. Por eso él decía, yo todo lo tomo por basura. O sea, que las cosas terrenales para mí no importan. Esto es basura porque yo me voy a ir y no me voy a llevar nada. En eso estaba claro este Pablo, en decir todo lo tomo por basura. Ya puedo tener los mejores dones, ya puedo hablar todas las lenguas que sean, pero ¿saben qué? Eso no me define en el reino. En el reino de Dios me define que yo sea efectivo, por lo cual Cristo me seleccionó, Cristo me envió, y en eso es que yo tengo que ser efectivo. Pero meditando en la palabra, en el libro de Jueces capítulo 1, podemos ver que cuando Moisés muere, el Señor pone en el cargo de Moisés a Josué. Entonces podemos ver que ahí le empieza a hacer el llamado. ¿Por qué? Porque el pueblo se había estancado. El pueblo no estaba caminando hacia esa tierra que Dios les había prometido y que tenían que llegar. Entonces, ¿qué te quiero decir? Mira la importancia de que tú te muevas en el lugar que el Señor te coloque. Aquí a Josué era colocado, podemos decirlo, en todos los ministerios, porque iba a estar pastoreando, porque les iba a estar dando palabras, iba a estar profetizando. Los tenía que estar discipulando, o sea, los iba a evangelizar. O sea que podemos ver que un líder se mueve en esas ramas. Y vemos cómo le empieza a decir, ya mi siervo Moisés ha muerto, ya deja de llorar, mejor levántate, porque lo que hice con él o como estuve con él voy a estar contigo. Y podemos verlos en Jueces 1, desde el 5, donde el Señor ya empieza a tratar con él. Empieza a decirle todo lo que va a hacer con él. Y le dice en el verso 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Entonces nosotros, amados hermanos y amigos, nos tenemos que agarrar de estas promesas del Señor. Que nosotros, si el Señor nos ha puesto en un lugar como líderes, sea de familia, sea de una congregación, sea de un grupo de crecimiento, sea donde sea que tengamos que dirigir a personas, debemos de tener primeramente esta mentalidad, esta verdad de que nadie nos va a hacer frente, porque muchas veces se van a levantar personas con envidia, personas que van a querer tener lo que tú tienes. Entonces podemos ver que el Señor le da esta promesa, que como estuve con Moisés, así como viste que a Moisés se le levantó, a Moisés se le vino tanto, pero no le pasó nada porque yo estaba con él, y así mismo estaré contigo, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Y entonces empieza a decirle, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad en la tierra en la cual juré a sus padres que se la daría a ellos. Entonces le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para guiar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y aquí está la clave si tú quieres ser un pastor, un profeta, un maestro, un evangelista, un apóstol efectivo, no apartarte de la ley de Jehová, de sus mandamientos, de sus decretos, de sus estatutos. ¿Por qué? Dice que vas a ser prosperado si tú guardas todo lo que está escrito en su palabra. Entonces podemos ver que muchos líderes, profetas, maestros que se han desviado de la palabra no están siendo efectivos en estos tiempos. Al contrario, están siendo calumniados, están siendo vistos como falsos. Pero podemos ver aquí que la promesa de Dios es para aquellos que se mantienen fieles y firmes en las promesas de su palabra.
Entonces debemos de nosotros también, amados hermanos, que para que nosotros seamos efectivos en aquello que el Señor nos pone, podemos ver que el Señor le está dando un mandato. No le dice te recomiendo, no le dice trato, dice te mando a que te esfuerces y seas valiente. Aquí no es que si quieres, si puedes, si tratas, aquí es un mandato de que lo tienes que hacer. ¿Y por qué? Porque el Señor sabía que para guiar un pueblo no es fácil. Estamos lidiando con personas de diferentes caracteres. Estamos guiando personas con pensamientos diferentes a los nuestros. Estamos guiando a personas que muchas veces se rebelan contra uno, aunque ellos no tienen el conocimiento. Pero a pesar de todo el levantamiento que pueda, ¿verdad?, venir a la vida de uno, debemos de reconocer de que el Señor está con nosotros y que si nosotros nos mantenemos en esta verdad que es la palabra de Dios, nada nos va a faltar. Entonces podemos ver que no es fácil lidiar con un pueblo, y qué lamentable es de que nosotros nos esforcemos por llevar ese pueblo ¿a qué? A cumplir lo que el Señor dijo, que ellos heredarían la tierra prometida. Pero ¿qué sucede? Podemos ver en el pueblo de Egipto, en el pueblo de Israel, que ese es nuestro ejemplo en el día de hoy. Por eso dice que todas estas cosas quedaron plasmadas para nosotros, para que no cometiéramos los mismos errores que este pueblo había cometido. ¿Y cuál fue uno de ellos? En la rebelión. Ellos se rebelaban contra su líder. Entonces tenemos que tener cuidado si tenemos nuestros pastores o tenemos nuestros líderes, no rebelarnos contra ellos, porque los perjudicados vamos a ser nosotros. Muchas veces queremos tener la posición que tiene otro, pero ¿sabes por qué no la tienes? Una, porque no estás preparado, y otra, porque Dios sabe que tú no vas a poder lidiar con el sufrimiento que eso conlleva. Muchas veces queremos ver cuando aquellos profetas son grandemente usados, como el Señor los usa en liberación, en sanidad y en todo, ¿verdad?, lo que conlleva los dones, pero no saben la historia del sufrimiento, el dolor, las crisis que esa persona pasó. Cuando muchas veces escuchamos lo que esos pastores llevaron, lo que esos profetas llevaron, lo que esos líderes llevaron, las lágrimas que tuvieron que llorar, las necesidades económicas por las que tuvieron que pasar, entonces te vas a dar cuenta de que no estás capacitado o capacitada para poder llevar los zapatos de ese hombre. Entonces podemos ver que eso no significa de que Dios tal vez no tenga un liderazgo para ti. Eso significa de que tienes que esperar tu tiempo, tienes que capacitarte, prepararte para ser efectivo. Y eso es una de las cosas que Dios le pone a Josué en eso. Él sabía que no iba a ser fácil guiar a este pueblo rebelde, que todo lo que hacía en el camino era renegar y renegar, murmurar, hablar mal de aquel que los estaba dirigiendo, porque creía que tal vez no los estaba dirigiendo de la manera correcta. Y eso pasa en estos tiempos. Muchas veces nos creemos mejor que otra persona, pero vemos que muchas veces no es así. Entonces podemos ver, que aquí le dice, en el 9, le vuelve a recalcar, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Entonces podemos ver qué hermosas las promesas que nuestro amado Señor Jesucristo nos da. Entonces no debemos de estar temiendo, mis amados hermanos y amigos. Es hermoso lo que el Señor en esta mañana nos hace que meditemos en este mandato que le dio a Josué. Y podemos leer el libro de Josué 1, donde podemos ver que no solamente una vez,
No solamente una vez le dice el Señor a Josué que se esfuerce y sea valiente, se lo dice 3 veces. Y cada vez que se lo recalca le va aumentando. Ya no le dice sé fuerte y valiente, esfuérzate y sé valiente, sino que sé muy valiente. O sea que aquí vas a requerir de valentía. ¿Por qué? Porque te vas a enfrentar a un sinfín de cosas. Te va a venir guerras por fuera, porque vemos cuántas personas se levantaron, ¿verdad? Cuando tenían que conquistar la tierra prometida, tenían que pelear territorios. Entonces no es fácil cuando nosotros tenemos que entrar a esas guerras espirituales para poder poseer aquella posición, aquello que el Señor nos ha dado. Porque no es que solamente dice Dios te voy a dar la herencia de esa tierra que fluye leche y miel. No, tienes que pelear por ella. Muchas veces no queremos pelear. No queremos pelear en el matrimonio porque se nos levantó la guerra, porque vino una Jezabel, porque vinieron situaciones, vino la economía, no sé qué sinfín de cosas. No queremos pelear la guerra cuando nuestros hijos se están desviando en rebeldía, donde se están yendo a las drogas, al alcohol, a la pornografía, o aún se están desviando de su género. No queremos pelear esas guerras, pero sí queremos conquistar. ¿Cómo vamos a conquistar si no estamos preparados para enfrentar esa guerra? Y eso es una de las cosas que el Señor le hace ver a Josué, de que tenía que ser muy valiente porque iba a estar enfrentándose a guerra, iba a estar enfrentándose a la murmuración, a la crítica, aún de aquellos que estaba llevándolos para que fueran efectivos y heredaran esa tierra. ¿Cuántas veces no te ha pasado a ti que eres un líder y que te esfuerzas porque esa persona tenga el conocimiento del Señor, porque esa persona aprenda a caminar en lo que el Señor quiere que haga para que pueda obtener su ministerio? Porque todos tenemos un ministerio, pero tenemos que tener una preparación. No podemos tener algo y irlo a ejercer si no tenemos el conocimiento. Nosotros tenemos que estudiar para prepararnos. Mira, esto es como lo secular. En lo secular tú empiezas de kinder, después vas a la primaria, después vas a la secundaria, después vas al colegio, después vas a la universidad, después tienes que ir ¿a qué? A preparación. Porque no puedes decirme de que eres un profesional, una profesional, que eres una persona capacitada, que tienes experiencia, cuando no has ejercido el llamado. Tienes que ir a un entrenamiento. Entonces vemos que eso lleva mucho tiempo, años. Como nosotros a veces queremos que si el Señor nos dice vas a ser pastora, vas a ser profeta, vas a ser mi evangelista, aún vas a ser un líder, ya queremos tener el edificio, ya queremos tener la casa, ya queremos tener las personas, ya queremos estar guiando a esas personas, pero sin tener el conocimiento. ¿Por qué no queremos leer la palabra? No, porque no queremos orar, porque no queremos ayunar, no queremos pagar el sacrificio, el esfuerzo. Entonces, ¿cómo vas a tener el conocimiento y la preparación para poder ser efectivo en eso que Dios te da? Entonces meditemos en la palabra y empecemos a no querer desear lo que otro tiene, el liderazgo que otro tiene, el llamado que otro tiene. Simplemente esfuérzate porque el llamado que Dios dé en tu mano, tú te encargues de prepararte, te encargues de pelear esas batallas que van a venir a tu vida y poder ser efectivo y realizar lo que el Señor quiere hacer a través de ti. Recuerda que esto no es nuestro, esto es de Dios. Por eso Él nos capacita para que podamos ser efectivos. En un trabajo vemos que ya tenemos el estudio, pero no tenemos la preparación. Y para ser personas reconocidas como de experiencia, tenemos que tener un entrenamiento. Entonces ese entrenamiento lo tenemos cuando nosotros estamos siguiendo a nuestros pastores, a nuestros líderes, aquel que el Señor ha puesto delante de nosotros. Entonces no seamos desleales, no seamos como este pueblo que murmuraba criticando todo lo que hacía. Simplemente agarremos lo bueno y desechemos lo malo. Jesús mismo daba ese consejo. Si algo no te parece, deséchalo.
y obtén lo bueno. ¿Para qué? Para que eso lo puedas practicar cuando el Señor ya te dé aquello que te ha prometido. Muchas veces vemos congregaciones que no nos parecen la manera en que el pastor está tal vez llevando o haciendo, ¿verdad? Algo, pero eso no nos corresponde a nosotros. Simplemente si algo no te agrada, si tú dices, ay, aquí nadie saluda a nadie, bueno, eso tú lo ves como algo malo, pero tú lo puedes tomar como un aprendizaje de que el día de mañana que el Señor tanto te dé un liderazgo o te dé una congregación, tú no hagas lo mismo. Tú sé humilde si crees que eso no es parte de humildad y saluda a tu congregación, enséñale a tu congregación a ser unida y a mostrar ese amor. Y así podemos ver que esta es una escuela de aprendizaje donde podemos ver lo malo para no ponerlo en práctica y aquello bueno mejorarlo cada día más. Entonces vemos que el liderazgo no es fácil, por eso el Señor dice, esfuérzate y sé muy valiente. Así que, ¿qué quiero que medites el día de hoy con esto de Josué 1, del 5 al 9? Lo puedes leer todo si tú gustas. De que es muy bonito los liderazgos, los llamados pastorales, proféticos, todos, etcétera. Pero lo más importante es que tú no te apartes de esa ley para que tú puedas guiar a esa persona y llevarla a la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida el día de hoy? Llevarla a la eternidad, llevarla delante de los pies de Cristo. Entonces no te enfoques en ser una persona reconocida en la tierra, porque de nada nos sirve ser reconocidos en la tierra y no ser reconocidos en el cielo. Seamos reconocidos en el cielo como buen siervo, buena sierva fiel. Porque si en lo poco dice tú le serviste, o sea, simplemente limpiaste la congregación, pero lo hiciste con amor, porque el Señor vio el gesto de cómo tú te esmeraste porque su casa estuviera limpia, estuviera olorosa, porque los hermanos sintieran que en la limpieza el amor, porque mira, cuando algo está limpio y oloroso, la atmósfera cambia, la atmósfera es ligera, sientes paz, que no quisieras ni irte de eso. Entonces no tomes de menos el lugar donde tú te sientas. No te dejes engañar por el enemigo cuando te haga o te venga a susurrar al oído diciéndote, pero si tú no tienes ningún privilegio en la iglesia, pero si tú no predicas, pero si tú no cantas, pero si tú no esto, tú no profetizas, no importa. Dios va a reconocer tu sacrificio en lo poco porque fiel le fuiste y porque lo hiciste con amor y como para Él. Estamos muy equivocados en estos tiempos creyendo que porque no somos profetas, no somos pastores, no somos evangelistas, no predicamos, es que no servimos en el reino de Dios. No. Dice Pablo que el cuerpo de Cristo es necesario en el lugar donde está. Simplemente encárgate de no apartarte de la ley, no apartarte de la palabra de Dios para que pueda guiar a otros. Muchas veces puedes guiar a alguien en tu trabajo, puedes guiar a alguien en la clínica, aun cuando vamos. No sabemos dónde el Señor nos va a usar, pero debemos de estar preparados para cualquier situación. Así que meditemos en esta palabra el día de hoy, de ser fuertes y valientes, porque lo que vamos a atravesar no es fácil, es de constante guerra, es de constante crítica, murmuración, levantamientos, pero no importa todo lo que se levante, el Señor te promete estar contigo, no dejarte y siempre va a cubrirte donde quiera que tú vayas. Así que meditemos, recordemos que el pueblo de Israel, por su duro corazón, no todos heredaron esa tierra prometida. Y esto es algo que venía a mí cuando estaba meditando en esta palabra, es de que a pesar que la promesa fue de sacarlos de la esclavitud, de sacarlos del mundo, esta gente no quiso salir del mundo. Entonces vemos que murmuraban, criticaban y ellos mismos se enjuiciaban. Ojalá muramos en este desierto. Entonces se les complació su deseo. Y así hay muchas personas en el día de hoy deseando morir sin haber logrado llegar a su propósito. ¿Por qué?
porque tal vez se sienten menospreciados, se sienten menos que otros. Pero yo te quiero decir en esta mañana de que no importas, aún con un vaso de agua, dice la palabra de Dios, que le des a un profeta, tenés recompensa de profeta. Entonces, no nos enfoquemos por los llamados, no nos enfoquemos por cómo nos pueda usar el Señor, simplemente ser valiente y esforzarnos. No seamos como este pueblo que murió en el desierto, murió sin Cristo, murió sin ver cumplido esa palabra que se le dio a sus padres, sino que nosotros nos esforcemos para que podamos llegar a esa tierra prometida, ¿verdad? Que es la vida eterna, para cumplir, ¿verdad? Y estar con nuestro Mesías allá y disfrutar de las cosas que Él tiene para nosotros, para recompensarnos por el sufrimiento, las batallas, las luchas, todo lo que pasamos aquí para poder cumplir con nuestro llamado. ¿Cuál es nuestro objetivo? Cumplir y ser efectivo en aquello que el Señor nos ha puesto, no importa dónde sea. Simplemente para nosotros no desviar a otros y no desviarnos nosotros, porque Pablo tenía consciente eso, que decía, no vaya a ser que yo, o sea, lo voy a decir en mis palabras, trayendo toda esta gente a la salvación, yo me pierda. Imagínate, ahí por eso el Señor dijo, ¿de qué te sirve ganar todo el mundo y perdieras tu alma? ¿De qué te sirve enfocarte en hacerles ver a aquellos de los pecados, de que hay que para obtener la salvación hay que reconocer a Jesucristo y nosotros mismos estarnos perdiendo? Entonces, hay tanto que podemos meditar en la palabra de Dios. Así que te invito, ¿verdad? Te motivo a que la leas y a que te pongas a meditar. Y vas a ver cómo el Señor te va a hablar y te va a hacer ver aquellas cosas que están ocultas que aún no estamos entendiendo. Y esto de los llamados, de esos ministerios que el Señor da, hay un objetivo, hay un propósito. ¿Y el propósito qué es? Guiar a otros a Cristo, no es guiarnos nosotros a altares y a ser, ¿verdad?, bendecidos. No, la bendición de nosotros está en los reinos de los cielos. Aquí lo único que tenemos que hacer es esforzarnos, ser valientes para poder guiar a un pueblo a que también herede la tierra prometida. Y no suceda como sucedió en este caso, que solo Caleb y Josué, de los que salieron de Egipto, pudieron entrar a esa tierra prometida, sino que solo entraron aquella juventud que había crecido. Así que no se siga cometiendo esos errores, sé efectivo donde el Señor te ha llamado o te ha puesto. Así que solamente prepárate. Otra cosa, un consejo, no te vayas de una congregación porque sientas que te regañan, te llaman la atención o mires cosas que tú las ves desagradables. Recuérdate que esa es tu escuela de entrenamiento. Ahí es donde tú puedes aprender lo que no te gustaría para ti. Entonces, en tu congregación o cuando Dios te dé tu llamado, no cometer los mismos errores. Y si miras algo bueno, perfecciónalo, porque siempre Dios quiere que nos vayamos perfeccionando cada día. Así que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Espero que estas meditaciones te hagan reflexionar y entender un poco más de la palabra. Aquí no se trata de nosotros, se trata de el Señor Jesucristo. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga.